Jesucristo dijo: He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La Iglesia de Cristo Nueva Cosecha presenta Semillas de Verdad, mensajes de vida y verdad para todos. Hechos 20:23 dice así la palabra de Dios: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que dice el verso 23. Amén. En el contexto de esta porción, hermanos, el apóstol Pablo, en aquella iglesia donde llegó, más bien aquella ciudad, porque no era iglesia, aquella ciudad a donde llegó y donde encontró ciertos discípulos que ignoraban al Espíritu Santo como una persona, como Dios manifestado y acompañando a los hijos de Dios. Habían sido bautizados, pero en el bautismo de Juan. Habían también tenido reuniones, pero no habían avanzado en su conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo, después de haberles impuesto las manos, porque eran un total como de 12 personas, estableció en esa ciudad la primera iglesia. Esa era la ciudad de Éfeso. Y la Biblia nos dice que el apóstol Pablo pasó más de 2 años en ese lugar. Un hombre dedicado y un hombre enfocado a la misión a la cual Dios le había llamado. El apóstol Pablo tenía la oportunidad de enseñar la palabra de Dios a estos cristianos, que de seguro se multiplicaban, que de seguro estaban, hermanos, hambrientos de más y más del conocimiento de su Salvador. Y yo creo que, al igual que ellos, nosotros debiéramos anhelar la enseñanza. ¿Sabía usted que la Biblia pone la enseñanza como la leche espiritual? La enseñanza verdadera, la enseñanza de la doctrina de Cristo, es llamada la leche espiritual no adulterada. Es decir, es leche pura, alimento verdadero. Y una iglesia sin enseñanza podría ser una iglesia que no tenga avance, aunque pueda hacer otras actividades y aunque pueda tener en medio de sus reuniones algunos otros tal vez aspectos de la manifestación de Dios. Pero la iglesia necesita el balance, no solamente necesita el poder de Dios por el Espíritu Santo, también necesita la disciplina del conocimiento, de la enseñanza apostólica. Eso permite entonces que la iglesia pueda balanceadamente crecer, desarrollarse para cumplir la función de edificar a todos aquellos que vienen rescatados por el Espíritu Santo al reino de Dios.
Entonces el apóstol Pablo dedicó mucho tiempo para enseñar. De hecho, se sabe que la iglesia de Éfeso fue la iglesia más, tal vez, llevada a la enseñanza por medio del apóstol Pablo. No solo por el tiempo que él dedicó, sino también porque, de alguna manera, el apóstol Pablo se preocupó porque aquella iglesia tuviera el conocimiento y también pudiera enfocarse en las regiones alrededor. ¿Dicen amén, hermanos? Por lo tanto, es muy importante que usted sepa que la enseñanza es fundamental. Usted, al igual que esa iglesia, debe anhelar la enseñanza. Debe pedir que se le enseñe. Debe de buscar que esa enseñanza pueda fluir y pueda llenar su vida espiritual. Es muy importante. De tal manera que el apóstol Pablo pudo entonces a aquella iglesia de Éfeso llevarla a la enseñanza, pero llegó el tiempo cuando tenía que partir, cuando tenía que salir de ese lugar, porque el llamado de Dios para él era a diferentes lugares, y Pablo estaba enfocado en llegar hasta Roma. Imagínense, si usted, hermano, conoce la trayectoria de Pablo, se va a dar cuenta que en su primer viaje misionero él pudo alcanzar mucho de la edificación a los lugares a donde llegó. En el segundo fue mayor aquello que alcanzó en esa obra que él emprendió junto con otros compañeros. Y en la tercera ocasión, cuando él dispuso visitar a los hermanos de las regiones conocidas, Pablo hizo más todavía. Es decir, que nosotros debemos ir en avance, debemos de ir incrementando cada vez lo que hacemos. Porque usted sabe muy bien que cuando llegamos a cierto conocimiento y cuando llegamos a cierto nivel, a veces está la tendencia de retroceder, la tendencia de bajar, la tendencia de desbalancearse. Eso es muy de humanos, pero nosotros en el Señor debemos de llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Y nuestro Dios no tiene límites. Nosotros ponemos los límites. Él tiene todo el poder para que pueda entonces prepararnos y que nosotros alcancemos más de lo que hasta ahora hemos alcanzado. Pero para ello necesitamos tener ese deseo, ese anhelo. Y Pablo decía: no hay ninguna otra cosa ni más útil ni más importante para mí que anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Imagínense, porque Pablo estaba enfocado en eso y los hermanos le acuerparon, le apoyaron, de tal manera que en el transcurrir del tiempo aquellos hermanos aprendieron de Pablo la manera como la iglesia se debe proyectar en la comunidad, en la ciudad, en los lugares donde la iglesia se congrega. Porque Pablo dice que él valientemente estaba testificándole a todos, tanto a judíos como a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Porque eso era lo fundamental que él podía transmitirles a ellos. Los judíos ya conocían de la ley, ya conocían de las obras, pero eso no era suficiente. Ellos también tenían que arrepentirse y tenían que llegar al conocimiento de Jesucristo por la fe. Los gentiles, no digamos,
Ellos necesitaban salir de la idolatría. Ellos necesitaban dejar su pasada manera de vivir para conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, y tener una nueva vida. Y Pablo enseñó todas estas cosas a través de su experiencia y a través de su desarrollo en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo también decía: yo estoy ligado en espíritu al Espíritu de Dios. Quiero que usted tome en cuenta esta parte. Se recuerda que en el capítulo 13 leímos que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo les he llamado. Amén. ¿Quién entonces estaba en control de la vida de Pablo? El Espíritu Santo. Y él lo único que tenía que hacer era ligar su espíritu. Ligar significa unir, pegar, acercar su espíritu al Espíritu de Dios, para tener entonces de esta manera el verdadero control y la verdadera dirección del Espíritu de Dios. Claro que uno puede dudar de lo que otra persona dice. Amén. Si alguien dice: Dios me habló y me dijo tal y tal cosa, uno puede dudar, porque uno no puede también creer o tragar cualquier cosa que le digan. Porque siempre lo que es del Espíritu de Dios trae confirmación. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que cualquier persona nos diga, hermanos, así entre comillas, muy espiritual. Debemos de tomar en cuenta el principio de la palabra de Dios como el fundamento por el cual nosotros vamos a comprender todas las cosas. Porque de una manera espiritual cualquier persona nos puede confundir, cualquier persona nos puede desviar y nos puede llevar inclusive a la derrota, nos puede llevar inclusive, hermanos, a los peligros de caer en manos de Satanás, en manos de la herejía, en manos de la doctrina mala y errática. Pero Pablo nos da un ejemplo. Hay que ligar el espíritu al Espíritu de Dios. Porque de esa manera, hermanos, en esa conexión, en esa sintonía, en inglés se dice link. Porque, hermanos, es como los eslabones de una cadena que están así, unidos. Si usted tiene una cadena, hermano, usted sabe la perfección de ese link, de esa unión, que no es fácil de romper. Por lo tanto, en esa forma es como nosotros debemos estar ligados al Espíritu Santo. Y Pablo nos da un ejemplo, porque las cosas que él hacía, las hacía bajo esa guianza. Su llegada a Éfeso también ya lo vimos. Acuérdese que iban para otro lugar y el Espíritu Santo les prohibió que fueran. ¿Se recuerda? Y ellos entendieron la voz, entendieron la voluntad del Espíritu Santo. Y luego ellos se movieron en lo natural. Obviamente, hermano, nosotros debemos hacer las cosas, debemos intentar movernos, accionar, trabajar, hacer la función que nos corresponde, pero es precisamente en ese mover natural donde el Espíritu Santo va a poner lo sobrenatural. Pero si estamos ligados a Él, lo vamos a entender. Porque hay muchas cosas
que hemos dejado de ver en el poder de Dios porque no hemos dado los pasos naturales para verlo. A veces queremos que todo venga de Dios y venga del Espíritu. Si Él quiere que me mueva, que me hable, ya seríamos estatuas. ¿No le parece? No, nosotros nos tenemos que mover, tenemos que accionar. Y si hay algo, hermano, que ayuda a la iglesia, es precisamente que el Espíritu Santo está moviendo al ministro, al pastor, para que pueda poner a la iglesia en la función en que debe estar. Y cada uno, trabajando de esa manera, va a conocer qué es lo que el Espíritu Santo está desarrollando en medio de nosotros. Amén. Por lo tanto, hermanos amados, sí, Pablo se movió ya en una segunda, tercera o cuarta ocasión, pero ahora ya no dice que el Espíritu Santo le prohibió. Eso ya lo vimos. Ahora dice, el Espíritu Santo les estorbó. Y esa fue la manera como ellos pudieron entender que el Espíritu Santo tenía entonces algo más que ellos desconocían. ¿Cuántos dicen amén? Y que era muy importante investigarlo, averiguarlo. Gloria a Dios. Fue así como llegaron a Éfeso. Fue así como empezaron la primera iglesia. Fue así como los discípulos, hermanos, fueron enseñados. Porque este hombre estaba ligado al Espíritu de Dios. Ya lo que dije en la primera parte, lo repito como un punto. Él, es decir, el apóstol Pablo, estaba consciente de que debía estar en el enfoque de servir a Dios, de predicar el Evangelio, que tenía que enseñarle a judíos y a gentiles sobre el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero por otro lado, hermanos, él sabía también que debía mantener su testimonio y debía mantener su conexión con el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Por eso en el verso 23 he leído con usted, porque Pablo dijo, voy a ir a Jerusalén. Y los de Éfeso dijeron, Pablo, pero si Jerusalén está lejos. Póngame atención aquí. Pablo dijo, voy a Jerusalén. Y posiblemente los hermanos dijeron, Pablo, pero si aquí estás y tienes un compromiso con nosotros, pero si tú nos has enseñado y este es tu lugar. Pero Pablo sabía para lo que lo habían llamado, y la iglesia también ya lo sabía. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Porque, hermanos, pareciera como que entonces la iglesia se queda a la deriva, la iglesia se queda a merced del enemigo. No es así. No es así. Cuando sabemos que la iglesia pertenece a Dios, entonces sabemos que la iglesia es cuidada por Dios. ¿Es usted de la iglesia? Entonces tiene la promesa, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Lo que hay que hacer es creerle a Dios. Por lo tanto, hermanos, la iglesia de Éfeso ya estaba organizada, ya estaba capacitada y ya tenía también los ancianos, los cuales iban a continuar con el ministerio en la obra de esa ciudad. Por lo tanto, Pablo, hermanos, está para dar un paso de obediencia al Espíritu Santo. Y por eso entonces, repito, leímos el verso 23. El Espíritu Santo por todas las ciudades
hermano, Pablo sabía que el Espíritu Santo lo guiaba. No que solo en Éfeso él encontró esa guianza, esa dirección del Espíritu. No, él estaba acostumbrado al Espíritu Santo porque su espíritu estaba ligado a él. A veces nosotros ponemos, hermano, a estos personajes de la Biblia de una manera muy especial en nuestra mente. Se recuerda de unos cuadros de santos que hay con una aureola en la cabeza. Y pensamos que así era Pablo, porque así los pintan en los cuadros para que la gente vea quiénes son los santos. Y claro, Pablo era santo, pero también usted y yo somos santos. Lo que pasa es que no nos miran la aureola, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, a veces la gente pone entonces a estos hombres de una manera tan fuera del lugar normal a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y pensamos que ellos se movían, cállese, estoy oyendo al Señor. Y que aquellas personas entonces hasta lo único que tienen que hacer es ponerse de rodillas, ¿verdad? Y orar. No, hermanos, Pablo era una persona común y corriente. La diferencia es que era un hombre espiritual y sabía quién lo movía. Y paso seguido, si quería ir a Jerusalén, pues tenía que comprar el boleto. ¿Cuántos dicen amén? Paso seguido, pues si ya tenía el boleto, tenía que dejar todas las cosas preparadas en la casa y esperar el tiempo para salir. Eso es lo normal. Pero él dice, en todos los lugares, en todas las ciudades, el Espíritu me da testimonio. Amén. Y oiga bien lo que ya usted y yo leímos. Me dice el Espíritu Santo, a donde vas a ir, te van a encarcelar y te van a atribular. ¿Cuántos dicen amén? La primera parte que dije, tal vez usted dice, amén, yo estoy de acuerdo, eso quisiera yo. No solo estar ligado al Espíritu, sino que me guíe y me lleve a donde Él quiere. Pero esta parte posiblemente lo detenga. Y tal vez diga usted, no, si de eso se trata, mejor no. Ya tengo el boleto, pero todavía me pueden devolver el dinero. Amén. Ya sé hacia dónde voy, pero mejor lo dejo para otra ocasión. Hermanos, porque ese ligamiento con el Espíritu nos hace ser valientes. ¿Cuántos dicen amén? Oiga bien, porque en este pensamiento que le voy a decir hay una gran verdad. Cuando el terreno se pone duro, es cuando más duro se tiene que poner el que lo está pisando, el que está parado ahí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias difíciles, el que está ahí es el que debe ser más fuerte, porque sabe que es la única manera de vencer. No es retrocediendo, hermanos, para atrás ni para agarrar aviada, dice mi tierra. Otros dicen para atrás ni para agarrar impulso. Y es verdad, hermanos. Tomemos la fuerza para seguir hacia adelante, no importa lo que venga. ¿Dicen amén? Lo voy a repetir, no importa lo que venga. A veces así es fácil decir amén, pero ahora le voy a decir, y si le dicen, te van a meter a la cárcel, te van a atribular, te van a perseguir, ¿todavía diría usted amén?
Esta es la razón, hermanos, por las cuales yo estoy trayendo esta porción de la Biblia. A nosotros nos toca ligarnos al Espíritu Santo. A nosotros nos toca, nos corresponde unirnos. No es Dios el que lo va a hacer, porque a nosotros nos corresponde hacerlo. Ya es voluntad personal, ya es decisión propia. Aquí es donde entra, hermano, la entrega, la devoción, la determinación personal para hacer la voluntad de Dios. Aquí es donde ya nosotros decimos, el altar es para el sacrificio, pero ahí me voy a subir. Ya no es Dios el que nos va a poner, sino nosotros nos vamos a poner, porque es ofrenda voluntaria para Dios. Y eso es lo que hacía Pablo, porque estaba ligado al Espíritu. De tal manera, hermanos, que Pablo entonces dijo, ya sé lo que me espera, pero no importa. Cuando se está ligado al Espíritu Santo, hermanos, no hay intimidación, no hay temor, no hay miedo. Aleluya, Señor. Amén. Por eso la Biblia dice, no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Nos ha dado un espíritu de valor, de valentía, de dominio propio. Somos nosotros los que podemos tomar el control de nuestra vida y ponerlo ligado al Espíritu de Dios para que Él sea quien lo tome y lo guíe hacia donde Él quiere. Oh, gloria a Dios. ¿Se imagina, hermano, cómo el Espíritu Santo puede hablarnos y nos puede decir, tú eres mi hijo, te he usado, te he respaldado en todas partes, has dado testimonio de mí y has sido fiel? Y todo eso, hermano, hasta nos puede hacer llorar, porque el Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo ablanda nuestros corazones y nos da a entender que Él nunca se ha alejado de nosotros, ahí ha estado. Aun cuando nosotros no lo supimos, pero ahí ha estado Él. Nos consuela, nos fortalece, nos levanta. Pero a veces el Espíritu Santo todavía nos dice, y te esperan más tribulaciones, y te esperan más persecuciones, y vas a dar testimonio de mí, y otros se van a oponer. Posiblemente hasta vas a llegar a la cárcel. Pero también hay que escucharlo de la misma manera. También hay que estar de acuerdo en el amén con lo que el Espíritu Santo dice, porque cuando nosotros lo oímos de Él, no hay por qué temer. Aleluya. Oh, mis hermanos, esa es la razón por la cual hay que juzgar las profecías. ¿Cuántos dicen amén? Las profecías, hermano, son palabras de Dios que en forma natural son dichas en la congregación, porque esas se ministran públicamente en la congregación. A menos que alguien tenga un ministerio profético, lo va a hacer ver de una manera personal. Pero para ello también aquella persona, aquel ministro, aquel siervo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, si alguien está buscando el aplauso de la gente, lo va a hacer siempre muy
público, muy estrambótico, como se dice. Claro que Dios usa personas así, eso yo no lo niego. Pero hermanos, ¿en qué manera vamos a juzgar la profecía? En que debemos tomar en cuenta si esa persona somos nosotros. Claro que cualquier profecía que diga, hijo mío, he visto tus lágrimas, he visto el temor que hay en tu corazón, pero aquí yo te digo que te levanto, que te preparo y que vas a ser usado por mí. Cualquiera de nosotros se alegra y cualquiera dice, ese soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo mejor hablando con otro hermano va a decir, hermano, Dios me habló a través de la profecía, y el otro le va a decir, no, a mí me habló, a usted no. Hermano, muy general, ¿me explico? Muy general, y claro, nosotros debemos tomarlo, porque el Espíritu Santo nos va a dar testimonio. Y cuando eso sucede, hermano, nos quebranta el corazón, evidencia en nosotros que esa es la necesidad que teníamos, y el Espíritu Santo llena esa necesidad. Pero ¿qué si viniera una profecía? Hijo mío, yo te he preparado y te voy a usar, pero tú vas a tener días difíciles y otras personas van a venir contra ti. Y hermanos amados, nos encontramos allá afuera y le habló el Señor, hermano. Vamos a preguntar, ¿verdad? Porque a mí no. ¿Me explico, hermanos? Pero ¿cómo es que vamos a juzgar? Que aquello que oímos primero tiene que tener evidencia que viene de Dios. Nunca una profecía condena. Claro que no. Pero aquella profecía, si es de esta manera, tendrá que tener precisamente el testimonio en el corazón del que lo reciba o del que la reciba. De esa manera, hermanos, tenemos que juzgar, no en la carne, sino en el Espíritu, para darnos cuenta que Dios está hablando y que Dios está moviendo en medio de nosotros. Aleluya. Claro, todavía entre nosotros no se da, no ha habido ese mover, pero hermanos, va a llegar el momento en que aquello va a fluir, porque la iglesia va a ser establecida y fundamentada en la obra del Espíritu Santo. Pero por eso nos está enseñando el Señor que liguemos primero nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Por lo tanto, Pablo ya había oído lo del Espíritu, ya había oído lo que era verdad para su propia vida. Pero él dijo en el siguiente verso, el 24, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Dicen amén? Nada más esa parte. Pero de ninguna cosa hago caso. Óigame aquí, hermano, porque si el Espíritu Santo habló así, entonces Pablo, ¿por qué quiere ir? ¿No será que el Espíritu Santo lo estaba preparando para no ir? Diría usted. Pero Pablo sí entendía que el Espíritu Santo lo estaba preparando para ir, pero que eso es lo que iba a suceder, y él estaba dispuesto. Aquí él no está fuera de la voluntad de Dios, porque alguien podría pensar, si el Espíritu lo dice, ¿por qué Pablo dice que no hace caso? ¿Me explico, hermanos? Algunos tal vez no lo han entendido, pero ponga esto en su corazón y póngase a pensar. Si el Espíritu Santo dice algo, ¿para qué lo está diciendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el por qué lo está diciendo? Entonces hay que entenderlo. Pablo lo había entendido ya, y él no estaba rechazando la voz del Espíritu, todo lo contrario, estaba confirmando que lo que había venido del Espíritu de Dios
que iba a venir no lo detenía. Que Él iba a hacer la voluntad del Espíritu Santo aún a pesar de. Gloria a Dios. Es cuando cantamos, hermanos, yo te seguiré, Señor, a pesar de todo. Amén. Es cuando cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Amén. Y pudiéramos agregar a ese coro, hermanos, más palabras como decir, y si me dijeran que me van a perseguir, no vuelvo atrás. Y si dijeran que me van a encarcelar, no vuelvo atrás. Y nosotros lo cantaríamos porque estamos convencidos de que vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, Pablo aquí no está en desobediencia, porque él está ligado al Espíritu. Y él dice, ni aún estimo preciosa mi vida, con el propósito de que acabe mi carrera con gozo y que termine también el ministerio que recibí del Señor. Aleluya. Porque esto es muy importante, mis hermanos, que nosotros tomemos en cuenta que Dios nos llamó para avanzar hacia el propósito de su voluntad soberana. Algunos van a sufrir, algunos van a padecer, pero también de esa misma manera el Espíritu Santo los va a preparar. Pero para nosotros, hermanos, los que estamos aquí, aunque tal vez no es la dimensión en la que ya pudiéramos nosotros decir que estamos, porque aquí a nadie lo están persiguiendo por predicar, por testificar. Pero la clave de la enseñanza es esta: liguémonos al Espíritu. Porque el que se une al Señor, dice la Biblia en Corintios, un espíritu es con Él. Amén, hermanos. Es decir, es un ligar al Espíritu Santo de tal manera que aunque aquello parezca tan natural, pero viene de Dios. Y eso es lo que está sucediendo entre nosotros, que el Espíritu Santo nos está llamando para la preparación. Tenemos que avanzar, hermanos, y hay un nuevo nivel al cual el Espíritu de Dios nos está llevando para que nosotros dejemos las obras de la carne, para que dejemos la vida natural y para que, ligados al Espíritu Santo, miremos más allá de lo que nuestros ojos ven. Aleluya. Pablo llegó a decir, no he rehuido. Fíjese bien, no me he detenido, podría decir también. No me he negado a anunciar todo el consejo de Dios. Pero llega a responsabilizar a la iglesia para que cada uno en su debida decisión pueda entonces comprender lo que tiene que hacer. Hermanos, ¿cuántos han leído el Salmo 23? ¿Cuántos lo saben de memoria? Hermanos, ahí dice Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Y usted puede seguir leyendo y todas las cosas bonitas que dice el Salmo 23. Pero mire, hermano, para que sea un salmo para nosotros, debemos entrar con las primeras palabritas que hay ahí. Cuando dice Jehová es mi pastor. Porque entonces, en cualquier lugar donde nosotros estemos, vamos a tomar en cuenta su guianza.
Dígame usted si no está el pastor para guiar a la oveja. En lo natural así es. En lo espiritual, en cuanto a la iglesia, así es. Uno tiene que guiar a la iglesia hacia el alimento, hacia los manaderos de aguas. Pero cuando se trata, hermanos, de la vida natural, cuando se trata de lo que tenemos que hacer para obedecer a Dios en las circunstancias naturales de la vida, es ahí donde Dios quiere dirigirnos. Si Él es el pastor, entonces debemos estar ligados a Él, para que entonces digamos: Jehová es mi pastor. Todo lo demás se cumple, hermano, después de eso. Si usted se adelanta y dice: nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todo eso, si usted se adelanta solo a decirlo sin el Jehová es mi pastor, no se cumple. No se cumple. Usted se me queda viendo y dice: ¿cómo así que no se cumple? No, es que la primera parte es la fundamental. Jehová es mi pastor. Esa es la primera parte. Y no porque lo digamos, sino porque lo vivimos ligados a su espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos y amigos, todos nosotros estamos realmente comprometidos en un llamado. Y este llamado es para que nosotros seamos de Dios y de nadie más. Tampoco menospreciemos lo que pueda utilizar el Señor como medios. No vaya a decir alguien por aquí: eso es lo que yo siempre he creído, que solo Dios me va a hablar, que solo Dios me va a guiar. Pero hay ocasiones cuando Dios va a utilizar a otros. Van a haber momentos cuando usted no sepa qué hacer, qué decisión tomar, qué camino, hermano, escoger. Pero es ahí donde viene el consejo de Dios. Es ahí donde viene la palabra de Dios a través de un ministro, como Pablo lo hizo con la iglesia de Éfeso. Aunque tal vez ahora están tristes porque están oyendo que se va a ir, que va a viajar a Jerusalén. Tal vez ahora están preocupados porque dirán: ya nos acostumbramos a Pablo y ahora no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero hermanos amados, les había dado el consejo de Dios. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Ellos ya sabían que su vida le pertenecía a Dios, no a Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Se recuerda que en 1 Corintios dice que unos hermanos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Otros: yo soy de Apolos. Y otros decían: yo soy de Cristo. Y esto lo aprendí de mi pastor y no dejo de repetirlo. Siempre él decía: el que dice yo soy de Cristo se considera el más espiritual. Pero él se considera más espiritual, porque hace a un lado a los demás. Tampoco los demás que dicen yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, están en lo correcto 100%. Porque muchas veces se toma bando, hermanos. Se toma el lado que nos conviene, ¿verdad? Pero, hermanos, lo correcto es que sepamos con razón de identidad dónde pertenecemos. Amén. Pero también reconocer quién es el que puede guiar nuestra vida. Pertenecemos a la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra verdadera identidad.
Sí, pero también tenemos que congregarnos. También tenemos que tener un pastor. Le voy a preguntar algo, y con todo mi corazón. ¿Cuándo ha pedido usted consejo al pastor? ¿Cuándo usted ha venido y ha dicho, pastor, tengo esta decisión que tomar? Tal vez le ha dicho, ayúdeme a orar, pero no ha dicho, ¿qué es lo que debo de hacer, pastor? Posiblemente, hermano, han pasado muchos años y ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros dejamos pasar el tiempo y aunque tenemos una buena doctrina aquí en la cabeza, porque sabemos que tenemos que estar sujetos a un pastor, muchas veces no estamos dispuestos a recibir el consejo de Dios a través de él. La predicación, amén, de acuerdo, porque hay que escucharla. La enseñanza, de acuerdo, está bien, porque el pastor tiene que enseñar. Pero cuando nosotros en realidad venimos y decimos, yo estoy decidido a hacer lo que usted me diga, pastor. Yo conozco personas que lo han hecho. Hace poco me llamó una persona y en el tiempo que hablamos por teléfono me testificó, hermano, me salió la residencia para venirme a los Estados Unidos. Trabajaba en una congregación pequeñita a la que le dediqué todo mi corazón. Aunque no fue fácil, fue muy difícil para mí, para mi esposa, pero ahí estuvimos hasta el último día. Pero fui donde mi pastor y le dije, pastor, lo que usted diga que yo haga, yo lo voy a hacer. Si usted me dice que me quede, me quedo. Y entonces el pastor le dijo, hermano, vete. Tú me has sido de gran ayuda aquí en la iglesia, porque él era el tesorero de la congregación. Era el hombre que, hermano, voluntariamente se había entregado al trabajo de la obra ahí en la iglesia donde él estaba. Pero cuando le pidió el consejo al pastor, esas fueron sus palabras y no estaba bromeando, no estaba haciéndolo por quedar bien con él. Y cuando oyó lo que el pastor le dijo, entonces él dijo, lo que usted me ha dicho es lo que voy a hacer. Hermano, usted sabe, cualquiera quiere una residencia en los Estados Unidos, ¿verdad? Y cualquiera, hermanos amados, diría, esto es de Dios, yo me voy. Él sabía que las cosas no habían sido fáciles, pero cuando él le dijo eso al pastor, hermano, fue humilde, abrió su corazón y Dios lo honró. Llegó a los Estados Unidos. Él ha contado las bendiciones de Dios desde el momento en que llegó. Ya está, hermano, con una nueva criatura en la familia. Este hermano, porque le nació ya un bebé aquí, en este país. Y hermanos amados, ya está sirviendo en una congregación donde el Señor lo puso. Pero cuando llegó a esa congregación, hermanos amados, el pastor también le dio el consejo, porque él le preguntó, hermano, ¿me puedo ir a ese lugar? Y el pastor le dijo, vete a ese lugar. Un hombre obediente, sujeto. No cabe duda de que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a bendecir más de lo que lo ha bendecido. No porque lo esté diciendo yo y porque a mí me conviene decirlo, no, mis hermanos, sino porque ese es el orden. Yo lo he vivido, lo he experimentado.
en los lugares donde he estado, he consultado y me han enviado. Cuando ha habido necesidad de tomar una decisión y ha sido el Señor, nosotros hemos compartido eso con los ministros que nos han antecedido, que nos han dirigido y que nos han guiado. Pero hermanos amados, es así como uno puede comprobar la necesidad de estar ligado al Espíritu. ¿Por qué cree usted que muchas iglesias se comienzan de divisiones? Porque las personas no consultan a los ministros, mucho menos a Dios. Y muchas de esas obras, hermanos amados, no tienen duración, están limitadas. Porque el Espíritu Santo quiere un buen comienzo. El Espíritu Santo quiere una verdadera entrega. Yo termino en esta tarde para el programa de televisión, porque yo sé que el Espíritu Santo está hablando y hay hermanos que me escuchan también y en el nombre del Señor les bendecimos. Pero les hago la invitación para que también nosotros unamos nuestras vidas al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar para lo mejor. Y esta oración la hacemos juntos en el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por la experiencia de Pablo. Te damos gracias por el Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros y que quiere tomar un control personal en cada una de nuestras vidas. Nosotros queremos hacer valer esa guianza a través de una entrega más íntima con el Espíritu Santo. Y para ello necesitamos ligar nuestro espíritu. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo declaro personalmente, ligado al Espíritu de Dios, para ser guiado por medio de Él. Gracias por este programa, Semillas de Verdad, que pueda ser de bendición a todos los que la escuchan, a todos los que lo ven, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La fuente de mi ser, eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi tierno Salvador. Oh Jesús, eres todo para mí. Eres mi sol, eres mi luz y mi camino de verdad. Mi amor y mi pasión, eres solo tú. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Jesucristo dijo: He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La Iglesia de Cristo Nueva Cosecha presentó Semillas de Verdad, mensajes de vida y verdad para todos. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad.